En la quietud de una noche oscura, donde el silencio se siente casi palpable, un ejército desapareció. Sin dejar rastro, sin explicación, y en un instante, la historia de la guerra cambió para siempre. Pero, ¿cómo puede un ejército entero desaparecer de la faz de la Tierra? ¿Qué fuerzas, eventos o quizás secretos oscuros podrían explicar tal enigma? Acompáñame en este viaje a través de la historia, donde descubriremos los misterios que rodean uno de los eventos más desconcertantes de la guerra, el ejército que desapareció en una noche sin explicación. Te invito a quedarte, porque en los próximos minutos, revelaremos los secretos detrás de esta extraña desaparición y exploraremos los relatos inquietantes que la rodean. Este no es solo un relato de soldados y batallas, es una historia que combina la intriga, el miedo y la curiosidad humana. ¿Qué te parece? ¿Listo para descubrir lo que ocurrió esa noche fatídica? En el año 1775, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, un regimiento de soldados británicos se posicionó estratégicamente en una zona montañosa cerca de un pequeño pueblo. Con el corazón palpitante de la guerra y la incertidumbre a su alrededor, los soldados parecían listos para lo que se avecinaba. Pero en una única noche, y sin previo aviso, esa unidad fue tragada por la oscuridad. Las autoridades locales se despertaron al amanecer para encontrar el campamento vacío, las tiendas intactas, y lo más alarmante, ninguna señal de los hombres que habían estado allí la noche anterior. El primer pensamiento que cruzó las mentes de los pobladores fue que habían sido víctimas de un ataque enemigo. Sin embargo, los informes no ofrecieron nada que pudiera explicar la ausencia. En las horas siguientes, se desplegó una búsqueda intensa, pero la noticia era la misma, no había rastro. Así que hoy, nos preguntamos, ¿cómo pudo un ejército desaparecer sin dejar huellas? A medida que exploramos este fenómeno, piénsalo, los ejércitos no solo están compuestos por hombres de carne y hueso, son estructuras organizadas, máquinas de guerra de precisión. La logística, la estrategia, y el simple hecho de que un comando militar entero pueda desaparecer es algo que desde el punto de vista militar resulta increíblemente difícil de concebir. Sin embargo, la noche oscura se tragó a esos hombres como si nunca hubieran existido. Se han presentado numerosas teorías a lo largo de los años. Algunos sostienen que fue un ataque sorpresa realmente bien ejecutado, otros creen que hubo un pacto, o una maldición que cayó sobre ellos. Pero lo que más sorprende es que incluso hoy, más de 200 años después, no hay pruebas concluyentes que respalden estas teorías. ¿El misterio se encuentra al alcance de la mano o simplemente se encuentra más allá de nuestra comprensión? Uno de los relatos más intrigantes proviene de un sobreviviente, sí, un hombre que afirmó haber experimentado la desaparición, aunque se perdiera en los laberintos de la historia. Se decía que dejó un diario, un manuscrito frágil que contenía detalles escalofriantes de esa noche. A medida que leía, las palabras parecían cobrar vida, sombras danzantes en los árboles, susurros que emanaban del aire, y un extraño frío que envolvía a los hombres como un manto incordiante. ¿Podría ser que hubieran estado en presencia de algo que desbordaba su comprensión y capacidades humanas? Tú, que escuchas esta historia, te estarás preguntando, ¿de verdad crees que estas visiones y sensaciones estaban fundamentadas en la realidad? ¿O habrían sido en realidad efectos de la disuasión psicológica, el miedo y la guerra que desgastan lentamente la cordura de todo ser humano? Yo creo que tu curiosidad está sobre la pista correcta. ¿Quién podría haber dicho que era real y que no? Estando ahí, al borde de un abismo de incertidumbre, los hombres del regimiento enfrentaban una batalla no solo con su enemigo, sino con su propia mente. Pero el misterio no terminó con el amanecer, y las teorías continuaron floreciendo. Algunos creen que el regimiento se encontró con una especie de fenómeno sobrenatural. Otros aventuran la búsqueda de razas míticas, seres antiguos que podrían haber exigido el sacrificio de esos hombres a cambio de habitar la tierra. Estas narraciones se vuelven cada vez más fascinantes, pero siempre secuencialmente intrincadas y complicadas. Históricamente, la aniquilación de soldados ha sido un tema frecuente, desde la mística de batalla de los Campos Elíseos hasta los rumores de legiones romanas extraviadas. Sin embargo, el caso del regimiento británico va más allá del ámbito histórico, forma parte de la cultura popular y del folclore, a medida que las historias de desapariciones sobrenaturales han alimentado el interés público e impulsado los cuentos de terror narrados por generaciones.
Una de las teorías más intrigantes es que los hombres se habían desvanecido en un portal, un acceso a otra dimensión que se abre solo en noches de luna llena. ¿Te sorprende que existan leyendas que vinculen estos eventos con creencias antiguas sobre mundos paralelos? Las conexiones son tan palpables que la mente tiende a traicionar la lógica de lo que podría haber realmente sucedido. Sin embargo, aquí es donde la historia se torna aún más perturbadora. Al buscar respuestas, nos encontramos también con aquellos que intentaron investigar más a fondo, los historiadores, los autores de libros de misterio, quienes echaron sus manos en busca de evidencias que revelaran la verdad. En su camino, encontraron relatos que desafiaron la razón. En archivos polvorientos, las evidencias estaban disfrazadas, pero las pistas estaban ahí, aplicaciones de los soldados, cartas que describían la experiencia antes de la desaparición, y asombrosas coincidencias que parecen entrelazar estos eventos con otros misterios en el mundo. Todo esto levanta otra pregunta escalofriante: ¿pudo haber algo que los llevase a su trágico destino? Algunos testigos de la época insistieron en que habían visto luces extrañas en el cielo la noche de su desaparición. Otras teorías sugieren que el ejército pudo haber caído en un ataque químico o en una trampa mortal. Las hipótesis son prácticamente infinitas, pero todas guiadas por una pregunta común: ¿por qué no hay ningún testimonio visual, ningún sobreviviente que pueda iluminar este oscuro capítulo de la historia militar? Imagina por un momento ser parte de ese regimiento. Junto a tus camaradas, sientes la tensión en el aire, percibes algo antes de que ocurra algo catastrófico. La camaradería, la lealtad y el valor se convierten en un eco distante, mientras los soldados luchan contra sus propios temores. Con ellos, te preguntas, ¿de verdad se han ido para nunca volver? ¿Qué fue de ellos? Con el tiempo, la historia del ejército desaparecido ha empezado a convertirse en una leyenda, pero no resulta tan fácil de olvidar para los pueblos cercanos. Muchos afirman que en las noches de niebla, todavía pueden oír susurros en el aire, rumores de marchas aún persisten como ecos en la oscuridad. Y así, el misterio persiste, tanto en la memoria colectiva de la comunidad como en el anhelo insaciable de quienes buscan respuestas. Esta historia no es solo un ejercicio de curiosidad intelectual, habla sobre temas más profundos, la búsqueda de nuestra comprensión de lo inexplicable y la resistencia a aceptar lo desconocido. Mientras nos seguimos preguntando lo que ocurrió esa noche, quizás deberíamos preguntarnos también acerca de la naturaleza del miedo, la pérdida, y en un sentido más amplio, el vínculo entre el hombre y lo sobrenatural. Pero no se apuren, hay mucho más que decir. Continuaremos en la segunda parte, donde desentrañaremos las teorías más sorprendentes, los testimonios de aquellos que creen haber presenciado la desaparición y los efectos sobrenaturales que han perdurado desde esa fatídica noche. ¿Qué encontraron los investigadores décadas después? ¿Y por qué algunos de ellos desaparecieron también? Te aseguro que lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Así que, mantente alerta, porque la historia aún no ha terminado. Continuemos, pues los ecos de aquella noche siguen resonando en la memoria de quienes quedaron atrás. Las preguntas nos ahogan, así que vamos a adentrarnos aún más en las teorías que han surgido y en los testimonios de aquellos que creen haber sido testigos de un fenómeno inexplicable. Se dice que, años después de la desaparición, un grupo de investigadores se aventuró a la misma región donde el regimiento había acampado. Entre ellos estaba Jonathan Ainsworth, un historiador conocido por su obsesión con los eventos misteriosos de la historia. Equipado con documentos históricos y tecnología moderna, esperaba descubrir la verdad detrás de lo que había sucedido esa noche fatídica en 1775. Al llegar al lugar, Ainsworth y su equipo notaron algo peculiar: la atmósfera era diferente. Una especie de carga invisible parecía envolver el ambiente. Pese a ser un grupo de escépticos ante lo sobrenatural, no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Decidieron establecer su campamento en el mismo lugar donde se había alzado el regimiento británico, con la esperanza de encontrar alguna prueba que lo explicara. Esa noche, mientras el equipo revisaba documentos y mapas, comenzaron a escuchar murmullos. En un principio, pensaron que eran efectos del viento que movía las hojas de los árboles. Sin embargo, al mirar hacia el bosque, las sombras parecían danzar de manera inquietante. En el aire había un susurro casi humano, un lenguaje incomprensible, que parecía venir de todos lados y de ninguna parte a la vez. Los miembros del equipo,
dándose cuenta de que el miedo comenzaba a tomar control de su razón, decidieron explorar el área. Con linternas en mano, se adentraron en la penumbra del bosque. Al llegar a una pequeña área despejada, encontraron lo que parecían ser restos de armamento antiguo, algo que no esperaban. Espadas oxidadas y fragmentos de uniformes desgastados estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran permanecido allí eternamente. Cabe destacar que el descubrimiento no solo fue desconcertante, sino también aterrador. Después de haber estudiado la historia en profundidad, Ainsworth reconoció que esos objetos no pertenecían a ningún ejército conocido. Intrigado y cauteloso, sentía que el lugar guardaba secretos que deseaba revelar, pero al mismo tiempo, un sentimiento de inquietud lo mantenía alerta. El verdadero giro de los acontecimientos ocurrió cuando una de las integrantes del equipo, Sarah, comenzó a experimentar episodios involuntarios. A medida que se sentía más atraída por el área, comenzó a hablar de manera incoherente, describiendo visiones que incluían a hombres con rostros pálidos marchando en formaciones, aves negras que arrullaban y cielos ennegrecidos. Sus relatos se volvieron cada vez más específicos, llenos de detalles que no podían ser casualidades. Pero lo más inquietante fue su pronóstico inminente: ellos están aquí. Ellos vuelven. No hay escape. Los investigadores intentaron calmar a Sarah, pensando que podía haberse dejado llevar por la tensión del momento. Sin embargo, la situación escaló cuando un miembro del equipo aclamó haber escuchado un grito desgarrador que atravesó el aire. Sin cuestionar más, decidieron regresar a su campamento, pero lo que encontré de regreso fue aún más perturbador. Las tiendas estaban deshechas, todos sus equipos estaban desparramados, pero no había rastro de Sarah. Indagaron frenéticamente, llamándola por su nombre, pero el eco les devolvía un silencio escalofriante. Su ausencia, en medio de lo que parecía una atmósfera de opresión, transformó el incidente en una noche de terror absoluto. Desesperados, tuvieron que abandonar su investigación sin una sola pista de lo que había sucedido. La noticia de lo ocurrido no tardó en circular entre los interesados en el misterio del regimiento británico desaparecido. Ainsworth, convencido de que había algo más allá de la lógica, comenzó a buscar otras teorías, más allá de las historias de ataque enemigo o desapariciones por error. Una de las más intrigantes fue la relacionada con las leyendas sobre portales dimensionales en tiempos antiguos. Los nativos americanos que habitaban la región hablaban de un lugar sagrado donde los mundos se cruzaban, una especie de limbo entre lo terrenal y lo divino. En sus narraciones, mencionaban rituales destinados a sellar estos portales, pero advirtieron sobre la posibilidad de que, de no ser realizados correctamente, podrían abrirse y llevar a quienes se aventuraran adentro hacia un destino desconocido. Ainsworth pronto se dio cuenta de que muchas culturas a lo largo de la historia han documentado la existencia de pasajes entre dimensiones. El hecho de que hombres armados que marchaban con determinación desaparecieran sin dejar rastro parecía ser la manifestación de una leyenda común en diversas tradiciones de todo el mundo. Sin embargo, decepcionado por la falta de evidencia tangible, decidió expandir su investigación. Durante largos meses, recopiló cuentos de personas que decían haber experimentado lo inexplicable en otras épocas y lugares. Había documentos que hablaban de luces brillantes en el cielo, de encuentros con figuras extrañas y de la sensación de estar atrapados en un sueño. Mientras estudiaba, encontró un patrón: muchos de estos encuentros ocurrieron en lugares donde se habían registrado grandes masas de energía, ya sea debido a movimientos tectónicos, actividad cósmica o incluso a la presencia de minerales raros en el suelo. Una teoría emergió, sugiriendo que ciertos lugares de la Tierra podrían ser imanes de fenómenos anómalos, donde las realidades paralelas se cruzan. Con esta nueva pista, Ainsworth llevó su investigación más allá del ámbito histórico, hacia el terreno de la ciencia. Contactó con expertos en física cuántica y estudios de energía, quienes le hablaron de la posibilidad de dimensiones alternas y la teoría de cuerdas. La idea de que nuestros mundos coexistieran en la misma realidad, pero en diferentes frecuencias vibracionales, comenzaba a parecer plausible. Sin embargo, un nuevo evento que nunca pasó desapercibido fue cuando ciertos investigadores, atraídos por las historias de Ainsworth, comenzaron a desaparecer en circunstancias misteriosas. Aquellos que se unieron a su búsqueda se convertían en sombras, significando que una sombra que había devorado a un regimiento entero podría también abarcar a estos nuevos cazadores de verdades.
Algunas voces comenzaron a murmurar sobre advertencias. En ciertos círculos, Ainsworth fue visto casi como un prohibido. Una vez más, el miedo se dispuso a alzar la voz, pero él seguía adelante. Planeaba organizar una expedición al lugar hipotético donde el regimiento había desaparecido, invocando el apoyo de sanadores, chamanes y aquellos con conocimientos esotéricos, en un último intento por encontrar respuestas. En una noche clara, bajo la luz de una luna roja, el grupo se reunió en un círculo, invocando espíritus y fuerzas de la naturaleza. Mientras el viento soplaba con fuerza, Ainsworth comenzó a sentir esa misma inquietud de sus primeras exploraciones. La atmósfera parecía cambiar, y él supo que había algo más, algo que estaba esperando ser revelado. Ellos no solo estaban ahí para descubrir lo que había pasado en el pasado. Estaban a punto de entrar en el laberinto que rodeaba la existencia misma. A medida que avanzaban hacia el lugar donde el regimiento se había alineado, un hecatombe de luces comenzó a formarse en el cielo. Un brillo espectral, un caleidoscopio de colores vibrantes, se erguía por encima de ellos, iluminando incluso la más densa oscuridad del bosque. Pasaron algunos momentos y aquellos, por un instante, sintieron una conexión, un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente, la historia con el misterio. Sin embargo, el grupo no pudo mantener su encuadre. Vieron cómo las sombras danzaban a su alrededor, figuras borrosas que parecían surgir de la tierra misma. Las luces comenzaron a pulsar al ritmo del latido de sus corazones, y sus alientos se convirtieron en neblina ante la agitada realidad. Ainsworth temía que la búsqueda de verdad lo llevara a un destino más allá de su entendimiento. Mientras tanto, los susurros comenzaron a formar frases, destellando la verdad que había estado oculta por años. Ellos no querían ser encontrados. La revelación resonó en sus mentes, un eco perturbador que llenó el aire. De pronto, sintió que la realidad misma se quebraba. En el corazón del bosque, comprendió que habían cruzado un umbral más allá de la lógica. Caído a un abismo del tiempo y la memoria, el grupo se vio envuelto en una encrucijada, una manifestación vivida de un momento en el tiempo. Finalmente, lo que ocurrió en esa noche bajo una luna roja permaneció en la penumbra. ¿Regresaron a casa? ¿O se unieron a las sombras del regimiento desaparecido, formando un nuevo capítulo en la historia de lo inexplicable? Las respuestas seguirán siendo sospechosas, mientras el enigma persista y la noche se alce sobre quienes se atreven a preguntar. Hoy, el relato del regimiento británico y su misteriosa desaparición sigue viva en el espíritu del folclore. Viven en relatos contados a la luz de las hogueras y en murmullos de ancianos que, con sus ojos llenos de lágrimas, se atreven a hablar de los que ya no están. La historia resuena como un recordatorio de que en la búsqueda de la verdad, a veces, es la propia búsqueda la que puede costar más de lo que esperábamos. Al cerrar este capítulo, nos queda otra pregunta en la mente: ¿somos capaces de enfrentar nuestra propia realidad y aceptar que hay misterios que quizás nunca se desvelen? La inquietud persiste, y así, la leyenda del regimiento británico desaparecido continúa viviendo, susurrando secretos en la oscuridad, aguardando a la próxima alma valiente que decida seguir el camino hacia lo desconocido. Por siempre, una noche donde el silencio se ha vuelto eterno.